Aquí comienza El Centinela. Porque todo es un drama y nos están destruyendo aquí el país, pues por fases, por capítulos, pero capítulos trepidantes, pero de no ser porque efectivamente las consecuencias de todo ello van a ser dramáticas, ya están siendo dramáticas. La verdad es que era para reírse y disfrutar un poco, en fin, de todos los problemas que está sufriendo Pedro Sánchez, a quien le viene muy bien ese viejo refrán español, en el pecado va la penitencia. Y ahora que se acercan tiempos de calvario y crucifixión con la Semana Santa, todavía cobra más sentido para el pobre Pedro, Cada tropelía que comete, y comete unas cuantas, se le acaba volviendo en su contra. No hay más que ver lo de Ayuso, Él quería que se hablara del novio, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y de lo que todo el mundo habla es de su mujer, de Begoña Gómez, de la amiguita del de Globalia. Y lo que te rondaré, Morena, porque tiene pinta de que esta historia, la de la mujer del presidente, con derivadas en varios frentes y en varios países tal vez, va a dar mucho que hablar en las próximas fechas. Pero también da que hablar su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la mayor de las Azúcar Montero. La pequeña Irene se ha jubilado y está buscando un hueco, un empleo en Bruselas. Bueno, pues a Chiqui Montero se le escapó contar la información fiscal sobre la pareja de Ayuso antes de que se publicara. Esto ya no es un gobierno, es una mafia. Todos son mascarillas, rescates, amnistías, pelotazos y juego sucio. Rematado además por la incompetencia más absoluta, porque ya no tienen ni siquiera la capacidad de aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado para 2024. Puigdemont y Junqueras se los han cargado, que también en agradecimiento al regalo de impunidad con el que Pedro Sánchez, con los pantalones por las pantorrillas, se ha comprado la presidencia. Soy Antonio Naranjo, esto es El Centinela en el debate, y si Sánchez no nos manda a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía de Madrid, en un momento se lo explico todo. Claro, al hilo de esto de lo de Ayuso con fiscales e inspecciones fiscales ahí, rondando por todos los lados, hay que preguntarse que cómo sabía todo esto nuestra amiga Chiqui Montero, la que ya arruinó a Andalucía y la que ya está a camino de arruinar a España. Porque el desliz de esta deslenguada Barrio Bajera, que esta que va amenazando en el diputado a los diputados en el Congreso, le señala con el dedo así en público, y le dice ten cuidado, que claro, suena a que amenaza de inspección fiscal inminente. Bueno, pues todos estos deslices consolidan la denuncia que hizo Ayuso, que han utilizado los recursos del Estado, la Agencia Tributaria y la Fiscalía de Madrid, donde está una fiscal que fue directora general en tiempos de Zapatero y después fue ascendida por Dolores Delgado, pues para crear un caso artificial contra un ciudadano anónimo con el único objetivo de derribar a un adversario político. Pero es que aunque fuera verdad, no dejaría de ser el problema habitual pues, de algún pequeño empresario que poco tiene que ver con Ayuso, porque ni Ayuso se ha beneficiado directamente ni le ha enriquecido con contratos a lo coldo. Y esto es verosímil, porque a Montero se le escapan datos de facturación de este señor, del novio de Ayuso, que no debía saber y no podía contar. La presidenta de los inspectores de Hacienda ha puesto el grito en el cielo y ya corren denuncias por ahí que pueden llevarle a María Jesús Montero pues a tener bastantes problemas incluso con la justicia, pero claro, ella lo niega. Vamos a escucharla en la víspera, revelando que sabía lo que iba a publicarse en los medios de comunicación y por tanto información privilegiada que no tiene derecho ni a conocer ni a revelar, y cómo luego con más cara que espalda se atreve a negarlo. Evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. ¿El qué? Diciendo los medios.
la información sobre el novio de Ayuso, que está faltando la protección de datos con lo que dijo. Con lo que dijo yo no he dicho nada, o sea, ha sido que yo no, que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. La moraleja de este asunto es que plantea una inquietante pregunta, ¿Va a utilizar Pedro Sánchez a la agencia tributaria y a la Fiscalía de Madrid, así en términos de policía patriótica, contra políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, rivales, en fin, contra gente que no le gusta, que no le traga y que incluso le discute y pelea contra sus decisiones? Bueno, a pesar de eso, Ayuso dio explicaciones, aunque, en fin, esto de tener que explicar lo que hace tu novio, que nada tiene que ver con tu trabajo en la Comunidad de Madrid, mientras Sánchez no da ni una, a pesar de que su mujer, bueno, pues tiene toda la pinta, se benefició comercialmente de empresas que, vaya por Dios, 5 minutos después eran rescatadas por su marido, por Pedro Sánchez, con cargo a un fondo que él mismo había creado y dotado con cientos de millones de euros. Esta es la realidad, Begoña Gómez mantuvo tratos comerciales con empresas que a continuación se beneficiaron de decisiones firmadas por Sánchez. Es decir, la familia de Sánchez se benefició de decisiones de Sánchez con dinero público. Y urge ya saber cuánto dinero, cuándo y para qué. Y aunque no tenga ninguna obligación de hacerlo Begoña Gómez, estaría muy bien que mostrara su declaración de la renta y de patrimonio, porque cualquier cosa que ella haya conseguido sacar es algo que beneficia a su marido, Estas preguntas exigen respuesta y la exigen ya. De momento el PP ha denunciado a Sánchez en la Oficina de Conflictos porque ni siquiera tuvo el detalle de abstenerse cuando su gobierno le extendió un cheque a los patrocinadores de su mujer. Miren, aquí huele raro y la propia Ayuso soltó una frase enigmática que conviene rastrear. ¿Por qué le dijo a Sánchez que se relajara, ya saben, en la República Dominicana, un país sobre el que constan 33 vuelos oficiales en los últimos años, tal y como reveló el debate? Bueno, va a haber que tirar de este hilo sin duda. Y para seguir con el calvario de Sánchez, pues más de 5.000 jueces, fiscales y abogados han presentado esta semana una especie de manifiesto contra la amnistía que desgraciadamente quedó ayer aprobada en el Congreso. Luego irá al Senado y más tarde volverá al Congreso para su entrada en vigor definitiva. Toda la justicia, toda, salvo pues las lolitas, los lolitos, los cándidos golpe pumpido, pues ya denuncian que la ley de impunidad quiebra el Estado de Derecho, obliga a las víctimas a pedir perdón y extiende un cheque en blanco a los delincuentes. Y además concentra en el gobierno todos los poderes, pues como en una satrapía, Porque claro, si tienes el Ejecutivo, controlas el Legislativo y asaltas el Judicial, pues ¿qué diferencia hay entre Pedro Sánchez y Nicolás Maduro? Bueno, y para rematar otra semana negra del sanchismo, la marca de Sumar en Cataluña, esto de los comunes de hiperventilada Colau, pues vetaron los presupuestos de la Generalidad y han obligado a Per Aragonés a convocar elecciones anticipadas para el 12 de mayo. Bueno, Per Aragonés seguramente lo que pretende es adelantar los comicios para ver si con suerte la ley de amnistía no está aprobada y Puigdemont no puede hacer campaña pisando suelo español. Todo esto ha provocado a su vez que Sánchez pues no pueda aprobar los presupuestos generales del Estado. Eso que él mismo decía que era imprescindible para recibir fondos europeos, pero ahora que ya no es importante. Y eso que decía que en el caso de Rajoy, si no lograba lo de aprobar las cuentas del año en ejercicio, pues tenía que provocar elecciones. Vamos a escucharle porque lo decía muy a menudo con su habitual desparpajo. Nosotros dijimos que si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. O presupuestos o elecciones. Que España no puede seguir paralizada. Y que si no hay presupuestos generales del Estado, pues el gobierno lo que va a hacer es prorrogar los presupuestos del año pasado y, por tanto, no rendir cuenta ante los ciudadanos. Si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Hace falta tenerlos cuadrados. Bueno, ahora dirá que no es que mienta, es que cambia de criterio, que es lo que hace Pedro Sánchez cuando se lleva la contraria a sí mismo y conculca su palabra y su compromiso electoral. Pero claro, el resultado final de todo esto pues es que la legislatura se ha convertido en un infierno aún peor de lo que era.
Todos sus socios están a palos. Se van a medir en las elecciones vascas y catalanas compitiendo a ver cuál de ellos es más separatista, más zoquete y más aldeano. Y puede que hasta Puigdemont sea candidato sin poder pasar por España, porque ya saben que las elecciones muy probablemente se celebren antes de que, por mucho que corra Sánchez, entre en vigor la ley de amnistía. Ya saben cómo es Sánchez, ¿eh? Este es el resumen. Persigue a rivales políticos decentes utilizando a sus familias, amnistía a delincuentes para comprarse la presidencia. Esto es corrupción, ¿qué más da? Que en el maletín, en vez de un sobre con dinero, haya una amnistía y que a cambio, en lugar de una recalificación urbanística, lo que obtengas es una presidencia. Bueno, pues todo esto es Sánchez. Además pone en solfa a la Constitución y tiene montado un gallinero paralizado, inútil y enfrentado. Y pese a eso, pues no hay suficiente penitencia aún para tanto pecado. Le falta la última estación penitencial, ahí arriba del Gólgota, que él mismo se ha ganado con su codicia, su falta de escrúpulos y su ausencia de principios. Quizá algún día ese Gólgota, por cierto, sea el banquillo de un juzgado en el que no esté un juez, un fiscal o un abogado del Estado amigo. Porque lo que está haciendo Pedro Sánchez, entre la corrupción de las mascarillas, la corrupción de los rescates y la corrupción de la amnistía, merece, sin la menor duda, que tenga una charla con alguno de los jueces que sobreviva a este infausto periodo de sanchismo, de retroceso democrático y de chulería. El Centinela, con Antonio Naranjo.